El terror es uno de mis géneros favoritos, en casi todo, películas, series y por supuesto videojuegos. Sin embargo, es más que obvio que no todos los juegos que he probado se me hacen increíbles. Y ya que estamos en Halloween o mes de las brujas para Latinoamérica, escogí los 10 juegos que para mí son de lo mejorcito que hay en la industria. Por supuesto, ordenándolos del peor al mejor. Comencemos. ¿Se acuerdan de esa época en la que la mitad de los youtubers del momento jugaban a juegos de terror solo para tener una excusa para gritar como perras frente a la cámara? Bueno, este fue uno de esos juegos, Alien Isolation, un juego que llegó para reformar la franquicia del xenomorfo en los videojuegos, franquicia la cual no había terminado muy bien después de su último intento de videojuego. Sin embargo, Alien Isolation puso sobre la mesa algo mucho más fiel a las primeras películas. De hecho, bastante fiel, ya que jugamos con la mismísima Amanda Ripley, protagonista de la franquicia cinematográfica. Aún así, la razón por la que pongo este juego de primeras es porque su fórmula desde cierto momento se hace repetitiva y cansina. El xenomorfo, al contar con una inteligencia artificial superior al IQ promedio de un youtuber, tenía una aleatoriedad de apariciones muy injusta, ya que era casi imposible huir de él. El 80% de tus encuentros con él era una cuenta hacia atrás antes de que este te matase. Sin embargo, la dosis de tensión era decente, el terror estaba ahí y la historia debo admitir que pues era bastante interesante. En el 2014 Bethesda se convirtió en el hazmerreír de la industria, esto gracias al primer tráiler de The Evil Within, un juego que prometió llevarnos a las raíces de la supervivencia de horror como lo hicieron los padres del género, pero el primer tráiler fue un desastre, tenía caídas de FPS vergonzosas y la confianza frente al título no era mucha que digamos. Aún así, contra todo pronóstico, el juego se convirtió en un éxito. La dosis de horror era decente, tenía una historia sumamente intrigante con personajes complejos y un villano que no estaba completamente definido de si era malo o malísimo o era solo un hombre con una vida demasiado compleja. Pero si lo puse aquí fue por dos razones. La primera es que el rendimiento en PS4 y Xbox One era asqueroso. Tenía caídas de FPS enormes y en varios escenarios jugar era toda una odisea. Además de eso, el juego después de cierto punto hace mayor énfasis en la acción, cosa que a mí personalmente no me terminó de convencer. Pero sobre todo esto, el juego es uno de los mejores del género y si aún no lo has jugado, hacerlo no será una pérdida de tiempo. Durante unos años el género del terror se quedó básicamente estancado. Resident Evil se concentró en la acción casi por completo, lo mismo hizo Silent Hill, y pocas esperanzas quedaban de que estas franquicias volvieran a ser lo de antes. Por eso es que el título que se encuentra en este puesto fue tan importante para el género. Amnesia revitalizó el terror en la industria. No era un juego muy complejo, pero tampoco quería hacerlo. Solo tenía la intención de causar miedo y vaya que lo logró. Gracias a sus sustos espontáneos, más conocidos como jumpscares, el juego cobró una enorme popularidad en YouTube. Y así fue como una nueva ola de juegos de terror nacería, trayendo de vuelta un género que parecía haber muerto. Antes se creía que para hacer un juego mítico se necesitaban historias complejas y personajes sumamente profundos con un trastorno desgarrador. Y eso fue así hasta que Outlast demostró que solo hacían falta una cámara y un corto hambriento para hacer de tu juego una leyenda viviente. Terror de sobra, sustos los que quieras. Buena historia, bueno,
Eso sí, faltó alguito, pero no se puede tener toda la vida. El juego daba miedo y era lo único que Red Barrels, su estudio desarrollador, quería. Y YouTube también. Fue gracias a este juego que los micrófonos de cada creador de contenido quedaron destrozados, igual que los tímpanos de sus espectadores. Y el factor de que el personaje nunca tuviera algo con que defenderse lo hizo aún más tenso. Sin lugar a dudas, Outlast se merece este puesto por demostrar que con poco se puede lograr mucho. ¿Qué se necesitaba antes para dar miedo? Simple, monstruos. Pero no cualquier monstruo, sino uno que se sintiera real, que se sintiera posible. Bueno, Resident Evil entendió perfectamente qué monstruo era el que se necesitaba. Zombies. Fue bajo ese simple concepto que Resident Evil se convirtió en el padre del horror de los videojuegos. Y de hecho, padre de un género entero, el survival horror. Pero el juego que lo llevó a su máxima expresión fue Resident Evil 2. Para muchos, la mejor entrega de la franquicia, y no es para menos. El juego hizo un excelente balance entre el terror y la acción, dándonos lo justo para sobrevivir, pero no de sobra para ir como un paseo por el campo. Y su remake del 2019 creo que es hasta mejor, dando una mayor énfasis en el horror. Fue gracias a Resident Evil 2 que muchas franquicias nacieron y muchas películas también. La relevancia de este título no solo se limitó a la industria a la que pertenecía, fue tan relevante que sin este nunca hubiéramos visto muchas obras maestras del cine de terror. Un gran juego con un gran legado. Aunque este juego sea medianamente reciente, no deja de ser horror puro y duro, y viendo la franquicia a la que pertenece no me sorprende. Capcom estaba desesperado, le habían comido mucho terreno en el género, y sin duda seguir apostando por la acción después del fiasco que fue Resident Evil 6 no era una opción. Por eso pusieron la cámara en primera persona, agregaron una ambientación claustrofóbica y desagradable, metieron uno de los mejores villanos de la historia del género y así tuvieron como resultado Resident Evil 7. El regreso de la franquicia más famosa de Capcom fue sublime, dejando a un lado casi por completo la acción y sentándose en el terror visceral. Los sustos aleatorios los dejaron en un segundo plano, dando una mayor atención en la ambientación y en la tensión que esta generaba. La música, los personajes, todo hacía que caminar por los pasillos de la casa Baker fuera una auténtica pesadilla. No por nada este fue considerado como el mejor juego de terror en años y el glorioso regreso de Resident Evil al género. ¿Qué obtienes cuando mezclas la soledad del espacio y una nave llena de necromorfos? Bueno, el resultado fue uno de los mejores juegos que entregó el TC Raid, más conocido como Electronic Arts, al mundo de los videojuegos. Dead Space llegó con una premisa fresca y que no se volvería a explorar hasta Alien Isolation, un juego que hizo que más de uno mirara las estrellas con desagrado. Y es que al caminar por cada cubierta del USG Ishimura era un martirio, y más cuando te acordabas de que habían humanoides con cuerpos algo perturbadores persiguiéndote. La falta de música solo hacía que la sensación de soledad aumentara y en momentos puntuales el escuchar algún que otro sonido era básicamente un infarto asegurado. Esperemos que el remake esté a la altura de lo que fue esta obra del terror. Para muchos, el juego del que hablaré sería el primer lugar. Pero como es mi top, hago lo que se me salga de los huevos. Con eso en claro, me pongo de pie para hablar de una obra maestra del género del terror, Silent Hill 2.
Un juego que expandió las posibilidades de cómo el miedo puede jugar en nuestra contra y hacernos excavar en lo más profundo de nuestro ser solo para darnos cuenta de que somos una puta mierda. Silent Hill 2 marcó el panorama de lo que significa terror psicológico. Hacer que empaticemos con una mierda de persona es de los mayores retos que cualquier obra se puede plantear, y este juego lo logra de manera magistral. Abrir una puerta nunca había dado tanto miedo a angustia. La claustrofobia que te brindaba la niebla del pueblo no hacía más que ponerte los pelos del culo más finos que una aguja. Y sí, tanto el 3 como el primero se me hacen obras maestras, pero para mí Silent Hill 2 es el mejor. No por nada fue la inspiración para muchos productos del mundo del entretenimiento y del terror. Si Silent Hill 2 no fue el primer lugar es porque el juego del que hablaré ni siquiera llegó a ser un juego. Por allá en el 2014 los usuarios de PlayStation quedarían horrorizados por una demo que apareció literalmente de la nada en la PlayStation Store. Titulada con el nombre de PT, esta demo nos daría a conocer el nuevo Silent Hill que estaba en camino de la mano de Hideo Kojima, Norman Reedus, Guillermo del Toro y Konami. Sin embargo, a las pocas semanas de la salida de la demo se anunció que el nuevo Silent Hill había sido cancelado por diferencias entre Konami, la productora, y Kojima, el director del juego. La decepción fue enorme, y no es para menos, ya que Kojima había creado un hito con PT. Puso el puño sobre la mesa y trajo una experiencia única, que de hecho fue la inspiración para el propio Resident Evil 7 o Layers of Fear. Las referencias al mítico pasillo del principio de la demo son incontables en el mundo del entretenimiento, y así fue como una demo logró lo que muchos juegos no han podido hacer: que se te quede grabado en la memoria cada escalofrío que dicho juego te hizo sentir. Por esto y muchas otras razones, PT es una referencia del terror, y como alguna vez dijo el propio Stephen King, asustar es muy sencillo, pero causar miedo es lo complicado. Porque todo el mundo se asusta, pero no todo el mundo teme. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Este es mi top y hago lo que se me dé la gana. Si no estás de acuerdo, pues puedes debatir y decir cuáles son tus puntos de vista frente a estos juegos que mencioné. Sin nada más que decir, recuerda que te dijo Kratos.